Muy buenos días, hoy martes 8 de octubre de 2024. Siguen las noticias muy desgarradoras en este mundo y en México. Y estoy planteando por qué formar un nuevo partido político en México. Entonces, estoy hablando de los principios. Ayer hablé del principio de la veracidad, de la verdad. Hoy voy a hablar de la libertad. Jesús lo decía, solo la verdad nos hará libres. Cuando yo no conozco la realidad, tomo decisiones que no tienen situaciones claras. La libertad necesita conocimiento para ejercerse. Solo el que conoce, el que sabe a profundidad, el que vive sin falacias, el que se acerca a la verdad, puede elegir libremente lo que quiere. Como en México tenemos muchas opciones, diversidad en la sociedad, tenemos que elegir. Si yo elijo una cosa, estoy quitando la otra. El elegir impide que yo elija otra cosa. Entonces, o opto por una o opto por otra. No puedo tener dos cosas al mismo tiempo. No puedo chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Entonces, ¿qué queremos? Ningún partido político va a hacer exactamente lo que yo quiero. Ningún partido político va a plantear exactamente mi postura. Pero habrá algunos que se acerquen más a la mía y otros que no se acerquen. Ahora, es importante señalar que las posturas pueden ser correctas, pero los que están dirigiendo esos partidos son incoherentes o incongruentes o simplemente no tienen posturas adecuadas o cambian sus posturas según las circunstancias. Entonces, para mí, esos partidos no tienen ninguna posibilidad. Entonces, necesitamos crear un nuevo partido que sea coherente con lo que dice. Puede equivocarse, sí, pero no engañar jamás. Entonces, vamos a conocer la libertad. La libertad es un principio no negociable. La libertad es, en primer lugar, capacidad de decidir sobre lo que considera uno que es lo mejor. Y esas libertades tienen que estar muy importantemente señaladas en tres cuestiones básicas. ¿Sí? Entonces, primero, la libertad de expresión. No puede haber libertad si yo no puedo expresar libremente mis ideas. Si me callan, si me insultan. Las ideas se pueden expresar perfectamente. Si yo me impiden expresar mis ideas, por ejemplo, ahora pasó en un programa de televisión en Baja California que un comentarista criticó a la gobernadora y en ese momento fue cesado. O sea, se está coartando la libertad de expresión. Y cuando yo no tengo libertad de expresión, entonces callo mis opiniones, me las guardo y no puedo difundirlas. Se inhibe que la gente piense diferente, que la gente conozca otros pensamientos. La censura que se está queriendo imponer o se impone en muchos medios de comunicación, alegando fake news, son una forma de censura y de quitar la libertad. Entonces, un partido que se respete debe respetar la libertad, debe promover la libertad y ser coherente con eso. Entonces, no podemos nosotros plantear un partido político sin libertad. La libertad no es negociable. Libertad de religión, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad para elegir mis representantes, libertad para asociarme como yo considere adecuado. ¿Cuál es el límite de la libertad? Que no dañe yo a otros, que no perjudique a otros, que no llame a otros, que no insulte a los otros, que no difame a los otros. Entonces, ahora, en la sociedad moderna, se está hablando de fobias. La fobia, en medicina, en psiquiatría, es un trastorno mental que significa aversión a algo.
Por ejemplo, hay gente que tiene fobia a las alturas, hay que tiene fobia a estar encerrado, hay que tiene miedo a estar a la oscuridad, hay gente que tiene miedo a estar entre muchísima gente, en espacios abiertos, etcétera, etcétera. Pero ahora, esto se ha tratado de quitar y decir que si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las relaciones homosexuales, me llaman homofóbico. No, no, señor, yo no tengo fobia a los homosexuales. Yo rechazo las relaciones homosexuales. Me parece que es una acción que va contra natura. Pero bueno, es mi opinión, habrá otras opiniones, pero eso no me hace homofóbico. Hay gente que está criticando la inmigración ilegal. Entonces, eso tampoco lo hace xenofóbico. Lo que tenemos que plantear nosotros es que ojo con los calificativos. Y se está abusando del término fóbico. Y eso está insultando la inteligencia de las personas. Por favor, hagamos un partido que sea libre, pero que permita la libertad y que exijamos nuestra libertad. Libertad de culto, libertad de que los padres elijan la educación que sus hijos quieren para sus hijos, libertad de enseñanza, quitemos el monopolio de la enseñanza, el monopolio del Estado. El Estado tiene que garantizar que los estudios que se proponen sean correctos, pero no tiene por qué dar la enseñanza ni los lineamientos de la enseñanza. Entonces, vamos a generar una sociedad libre. Libre, ahora sí, como dice el canto, libre para amar, libre para servir, libre para luchar, libre para ser felices. Solo la libertad que me permite elegir entre el bien mayor y el bien menor es lo mejor. Cuando alguien elige el mal, o sea, a conciencia, pues está mal de su cabeza. Nadie en su sano juicio elige un mal por sí mismo, pero a veces creemos que estamos eligiendo un bien mayor y estamos eligiendo un mal. A veces, el ejemplo clásico que yo les pongo es el que pasó con Jacob y Esaú, los hijos descendientes de Isaac. Eran gemelos, pero Esaú nació antes, entonces le tocaba la primogenitura. Pero un día llegó Esaú del campo, hambreado, y Jacob estaba comiendo un riquísimo manjar. Y el otro llegó con hambre y dice, dame de tu manjar. Y el otro dijo, pues, ¿qué me das a cambio? ¿Cómo no? Si te doy, ¿qué me das a cambio? Lo que tú quieras. Ah, lo que yo quiera, yo quiero que me des la primogenitura. Dice, sí, te la doy. Y entonces, por un plato de lentejas, por un pozole, por un placer momentáneo, pierdo el bien mayor. Eso nos pasa a muchos. Elegimos el bien menor. Por eso es importante la sabiduría, el conocimiento para elegir el bien mayor. Nosotros estamos en México en una encrucijada muy importante. ¿Qué elegimos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos de proyecto de nación? ¿Queremos el bien a corto plazo o el bien a largo plazo? ¿Queremos mi bien mientras ande yo caliente, ríase la gente? ¿O queremos realmente servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra nación? Entonces, vamos a luchar por la vida y por la libertad. El segundo principio es la libertad. El primer principio que analicé ayer fue la veracidad. Se tienen que ir concatenando los dos. Sin verdad no hay libertad. Y la libertad nos tiene que permitir elegir siempre el bien mayor a más largo plazo. Estamos en esta situación. Muchas gracias. Seguimos avanzando en los principios. En el próximo video hablaré sobre el principio de la justicia. Esos tres pilares son los principios básicos que considero deben tener cualquier partido político en un proyecto de nación. Hablaremos de la justicia en el próximo video. Muchas gracias.